6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de la tarde en El Toro Televisión. Empezamos como cada día por donde más nos aprieta el zapato, la situación sanitaria. Hoy han notificado nuevos cierres a algunas comunidades autónomas que se vienen a sumar a las que ya conocemos que lo tenían decretado días antes. Es el caso de Cataluña, con una situación de 5.700 positivos y 78 fallecidos, han tomado medidas. Las medidas son por los próximos 15 días y además incluyen el cierre perimetral del territorio catalán y los cierres perimetrales municipales en los municipios catalanes durante los fines de semana. Los cierres municipales son solo los fines de semana. El cierre perimetral será por 15 días. En Cataluña andan en una incidencia acumulada, ya se acordarán, el escándalo de los 500 que bajaron a 200 y luego a 100 y ahora Pedro Sánchez pretende que sean 25 para que sea ese el umbral de tranquilidad, la zona de comodidad. Bueno, pues en Cataluña están en estos momentos a 654 contagios por 100.000 habitantes. En paralelo a Cataluña, Cantabria también ha decretado hoy su cierre perimetral. Y en Madrid se preguntarán, bueno, pues en Madrid todavía vivimos una situación un tanto estresante. Resulta que tenemos de un lado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha ordenado el cierre, eso sí, de los dos puentes. El de lunes, o sea, fin de semana, sábado, domingo, lunes, y el próximo, el día de la Almudena. La semana siguiente también el próximo lunes. Y todo esto, según quiera o no quiera dejarles hacer esto, Sanidad, que no quiere, luego lo verán, pero primero van a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid, durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y yo espero que se nos escuche para que podamos tomar estas medidas quirúrgicas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos. Días imprescindibles para desplazamientos masivos. Así también vamos a colaborar con otras comunidades autónomas porque nos tenemos que apoyar entre nosotros. Y lo que también voy a pedir es un nuevo diálogo para que en estas órdenes podamos flexibilizar estas aperturas o cierres de las comunidades autónomas, porque la pandemia va a estar un tiempo entre nosotros y en ocasiones hará falta cerrar un día, cerrar 3 o no hacerlo. Es decir, que Madrid ha enviado un escrito al Gobierno Sánchez para ver si les permite hacer esos cierres los puentes. Y la respuesta la ha dado hoy Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno. Estos son lentejas, los cierres van de 7 en 7 días y usted no puede hacerlo solo los puentes. Ya hay pocas dudas de que la única línea que tiene es hacer lo contrario de lo que hacen otros, de lo que dice el Gobierno de España, de lo que se está haciendo en otras grandes capitales europeas. Y es muy lamentable, muy lamentable. No podemos trasladar esta confusión y esta inseguridad a los madrileños. El Gobierno de España toma una decisión importante en el decreto de alarma, que es tener la posibilidad de perimetrar las ciudades, los territorios, que es una fórmula importante para poder parar el contagio. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid eso no lo ve en un lugar de Madrid, con la situación que tenemos que llegar a la conclusión que está en la política, pero no está en la pandemia. Ayer lo veíamos aquí en directo cómo en Ávila se reunían los presidentes de Castilla-León, de Castilla-La Mancha y de Madrid. Y al parecer, Isabel Díaz Ayuso se desdijo de lo que habían acordado yendo a la fórmula de los puentes tan solo. Eso ha sido pues, objeto de crítica por las otras dos administraciones autonómicas que se reunieron con la de Madrid. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que dice de Ayuso Emiliano García Paje. Nosotros, tanto Alfonso, el presidente de Castilla y León, como yo mismo, salimos absolutamente convencidos de que había un planteamiento acordado de fondo. ¿El de fondo ¿a qué me refiero? Si se asume
y la presidenta de la Comunidad de Madrid evidentemente no puede, lo asumió con nosotros. La idea, el concepto de que los puentes, de que la movilidad por cientos de miles de personas supone sin duda un descontrol del posible virus, si eso se asume así, en realidad la discusión de días o semanas es un problema más científico. Yo lo que pude comprobar es que allí la Comunidad de Madrid se percató de que no se puede regular por días. Bueno, podemos pasar a regular las restricciones por cuartos de hora, pero no es que no tenga ninguna base científica, es que lo único que jugamos es al desconcierto de la opinión pública. Yo creo que esto no tiene sentido. Bueno, fuertes críticas a Ayuso por su actitud en la reunión y posterior. Y algunas medidas importantes que se toman para paliar la situación de muchos en esta segunda oleada del COVID. Las toma Madrid y las explica su alcalde, José Luis Martínez Almeida. Rebajas fiscales. Compromete en esas rebajas fiscales 107 millones de euros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid hoy ha aprobado las ordenanzas fiscales, el inicio de su tramitación para su entrada en vigor en el año 2021. Ordenanzas fiscales que profundizan en el compromiso del Partido Popular y de Ciudadanos con la bajada de la presión fiscal en la ciudad de Madrid, aproximadamente por una cantidad para el año 2021 de 107 millones de euros, que tiene dos componentes. En primer lugar, uno de carácter general, que va a afectar a todo el conjunto de la población madrileña y que se refiere al IBI, como en segundo lugar, y asumiendo el compromiso, por supuesto, que ya mantuvimos, que también va a afectar a los sectores especialmente más castigados como consecuencia de la crisis, la hostelería, la restauración, el turismo, los espectáculos o la cultura. Vamos al debate sobre el estado de alarma. Se ha celebrado esta mañana, terminado a primera hora de la tarde, y ha quedado aprobado el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez, el planteamiento de 6 meses de estado de alarma hasta el 9 de mayo. Sánchez se ha ido en un alarde de soberbia a las 9:30 de la mañana porque a eso de las 5:30 empezaba una reunión telemática para decidir con sus homólogos europeos y las autoridades comunitarias cosas en torno a la pandemia. A las 9:30 se ha alargado, los ha dejado allí a todos empantanados y al final en las votaciones pues le sobraban 14 votos sobre la mayoría para aprobar el estado de alarma. Eso sí, va a tener que comparecer 3 veces ante la Cámara. Durante esos 6 meses, 3 veces. Le ha salido enormemente barato. Le ha sustituido en la ponencia de esas medidas extraordinarias que algunos califican incluso de estado de excepción, ese tipo que ven ahí en pantalla, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Qué ha dicho Illa? Vamos a escucharle en lo más significativo de sus planteamientos en la Cámara. Llega un invierno largo. Tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar, pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más, porque de lo que se trata es de proteger la salud de los más vulnerables, de proteger el Sistema Nacional de Salud, de proteger a los profesionales sanitarios. Señorías del Grupo Popular, deben hacer hoy una reflexión y tomar una decisión. Y pueden acertar. Quisiera que así fuera. Ante la segunda ola que está azotando con fuerza a toda Europa, el Gobierno está haciendo lo mismo que hacen la mayoría de gobiernos y apoyan la mayoría de las oposiciones con sentido de Estado en toda Europa. Lo que ha hecho el Gobierno es responder con lealtad y compromiso a esta segunda ola que azota a toda Europa para doblegar la curva de contagios y evitar la saturación de nuestro sistema sanitario. Otra parte, la ultraderecha, ha escogido la vía de la confrontación y la división. Falta que el Partido Popular decida si está en la oposición constructiva o no, si es un partido de Estado o está con la ultraderecha. Bueno, esto lo lee el ministro, lo ha preparado alguien que no es el ministro y alguien con poco sentido común, porque que le pongan al ministro para que lea que uno de los argumentos es la eficacia contrastada en materia de COVID por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ya es el desparrame intelectual. Casado, el líder de la oposición, ha hecho una cosa muy extraña. Le ha dado una paliza, ha subido por alusiones, no ha subido a explicar la posición del Partido Popular, sino que lo ha hecho por alusiones. Le ha dado una paliza muy consistente, sin papeles al Gobierno, y al final ha terminado diciendo que se abstiene, que si acaso lo va a llevar a Europa, concretamente al Fórum de Venecia, para que estudien la ilegalidad, la inconstitucionalidad de esta medida tomada al estilo Pedro Sánchez,
cosa que mucha gente no entiende, porque vamos a ver, ¿cómo te puedes abstener si piensas que es ilegal lo que está haciendo el Gobierno? Pero bueno, vamos a escuchar en primer lugar a Pablo Casado. Lo que les gusta es gobernar al golpe de decreto. Les gusta gobernar sin contrapeso legislativo. Les gusta gobernar sin control judicial. Les gusta gobernar como quieren porque gobiernan muy mal y porque la eficacia se ha visto demostrada en el número de contagios y de fallecidos en esta pandemia. Lo seguiremos reclamando con esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho. Dejaremos que las comunidades autónomas hagan su trabajo y nosotros haremos el nuestro, en este caso en la Comisión de Venecia, ya que aquí ni a las Cortes les dejan hacer su labor de control constitucional. Luego volveremos a esta abstención, si es lógica, si no lo es, si hay algún matiz que se nos escapa, pero de entrada es muy relevante, porque no se puede decir al mismo tiempo esto es inconstitucional, lo lleva a Europa, lo lleva a la Comisión de Venecia, me parece que es una barbaridad lo que está haciendo usted tiene el camino, lo conoce muy bien porque lo ha transitado, tiene que venir cada 15 días a dar cuentas a este Parlamento y al final decir, bueno, pero no lo quiere hacer, con lo cual, pues mire, vamos a abstenernos para que no quede desamparada la situación sanitaria. La situación sanitaria va a quedar igual con la abstención o con el voto en contra del Partido Popular. La situación sanitaria depende de una mayoría que al parecer tenía cuando pronunciaba esas palabras Casado. Bueno, Abascal, Santiago Abascal, el líder de Vox. El líder de Vox lo tenía mucho más fácil. Dice que va a llevar esta declaración de estado de alarma al Tribunal Constitucional y ha acusado a Sánchez de pretender un estado de excepción encubierto. Y ni siquiera se ha dignado a subir a la tribuna en una falta de respeto inaceptable a este Parlamento y al conjunto de los españoles. No está el tirano en prácticas, ni en la tribuna, ni en el Parlamento. Sin que se les caiga la cara de vergüenza, nos traen aquí una propuesta de estado de excepción de 6 meses. Que no resuelve el problema sanitario como no lo lograron con la sucesión de prórrogas en los anteriores estados de alarma. Y el señor Casado sube a la tribuna a oponerse con sus palabras y a abstenerse con sus votos una vez más y a decir que va a defender a los españoles en Venecia. Ministro de la oposición, hay más oposición ahí fuera, en las palabras del señor González, que ha dicho que este estado de alarma es una puñetera locura. Hay más oposición ahí fuera. Una puñetera locura. Bueno, muchos españoles están en eso, ¿eh? Muchos, cada vez más. Por cierto, hoy Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, ha hecho una especie de cobra. En primer lugar, cuando intervenía, ha hablado de las condiciones para apoyarle de Esquerra Republicana. Y luego ha caído en brazos del sí, como ha hecho lo mismo Ciudadanos. Luego iremos con Arrimadas. Vamos primero con Rufián, que se mostraba muy gallito en su intervención, pero que luego ha sido un gato manso a la hora de votar sí como pretendía Sánchez. El sí de Esquerra vale tanto como esto. 1. El presidente Sánchez, gracias a la negociación, gracias a la política, comparecerá cada 2 meses en sede parlamentaria para dar explicaciones. 2. El ministro Illa comparecerá cada mes, aparte de las comparecencias que por ley tiene comprometidas, en comisión parlamentaria para dar explicaciones. 3. Transcurridos 4 meses de vigencia de esta prórroga, la Conferencia de Presidentes Autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma, si así los datos lo permiten. Y 4. Refuerzo y ampliación del escudo social para la gente. ¿Cómo hacen en Alemania, Rufián, o cómo hace aquí Iglesias, que no hace nada? Bueno, la cuestión es que también el voto de Ciudadanos ha sido hoy, pues francamente llamativo. Se han entregado al sí. Recuerden que Arrimadas le dijo al presidente del Gobierno el pasado lunes:
cuente usted con los 10 votos de Ciudadanos para lo que usted quiera. Bien, hay un incumplimiento formal muy grave en el caso de Ciudadanos. Ciudadanos le votó sí a las últimas prórrogas de cuando tuvimos el estado de alarma, a condición de que se sentaran a negociar las reformas legislativas adecuadas para que no hubiera que apelar a una declaración tan excepcional como el estado de alarma y que las propias leyes orgánicas resolvieran el dotar a las comunidades de esos instrumentos para poder adoptar medidas de restricciones, por ejemplo, de movimientos y otras. Sin embargo, hoy nadie ha hecho apenas el reproche, muy poca cosa, y se han entregado también al voto positivo al estado de alarma por 6 meses con solo tres pases por el Congreso del presidente del Gobierno. Y ustedes tendrían que asumir su responsabilidad. Pero, como le decía antes, desde partidos como Ciudadanos vamos a dar la responsabilidad a los ciudadanos que ustedes no quieren asumir por el Gobierno. Y vamos a huir de la bronca política como ustedes no quieren huir de la bronca política. Y miren, vamos a apoyar este estado de alarma porque, dadas las circunstancias, los que sí que van a tener que asumir el mando, que son los presidentes autonómicos, necesitan seguridad jurídica. Y por eso quiero recordar que hay presidentes de todos los colores políticos que han pedido este estado de alarma, porque como el Gobierno de España se borra, hay presidentes y presidentas autonómicos que tienen que coger el mando. Y lo vamos a hacer también por los sanitarios, que nos piden que no titubeemos, porque la situación es alarmante. Está empezando a contar cómo va la cosa en España el doctor Simón. Vamos a escucharle en directo. Claramente ahora mismo estamos en una fase de ascenso, esperemos que dure poco, pero de nuevo es una esperanza, es lo que nos gustaría, pero no tenemos mucha confianza en que eso vaya a ser así. Luego el otro punto que comentaba, sí, ¿por qué en España hubo la transmisión antes? Bueno, en España es un país primero con unas costumbres y una forma de relacionarnos y sobre todo en verano diferente a otros países. Tenemos una movilidad interna que es probablemente superior a la de casi todos los países europeos. De hecho, no tengo ahora mismo en la cabeza exactamente qué estudio fue, pero sí que hay información sobre movilidad interna en periodos vacacionales y en España la movilidad parece ser mayor que en muchos otros países europeos y eso desde luego no ayuda al control de la transmisión. Tenemos una forma de relacionarnos en grandes grupos familiares y en grandes grupos de amigos probablemente mayores que en la mayor parte de países europeos. Y además España tuvo, por lo bien que iba la pandemia durante los meses de mayo y junio, hizo una apertura gradual del turismo que hizo que además de nuestra movilidad interna tuviéramos también una movilidad a partir de personas que venían de otros países. Todo esto puede explicar que durante el verano hayamos tenido una evolución diferente. También lo puede explicar el que tuviéramos aquellos brotes que tuvimos en algunos grupos de trabajadores muy concretos a final de julio, primeros de agosto. Esto desde luego también lo puede explicar. No tenemos nada más que hipótesis, certezas no vamos a poder dar ninguna, pero son hipótesis que en principio son relativamente plausibles, que aunque no podamos probarlas, sí que probablemente explican al menos una parte importante de cómo se ha comportado la curva en España. Adaya González, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, en otros países de Europa, Italia ha cerrado cines, teatros, Francia ha declarado un nuevo confinamiento. ¿Cree que España está tomando medidas más laxas que el resto? ¿Estamos abocados a un nuevo confinamiento? También quería preguntarle si hay evidencia científica de hacer confinamientos por días, tal y como quiere hacer la Comunidad de Madrid, que es una posibilidad que no está contemplada en el decreto de alarma, y me gustaría saber qué margen de maniobra tiene el Ministerio de Sanidad en este asunto. Y luego, por último, también si dispone de datos de la incidencia de la gripe y si ya se están empezando a notar casos de mezcla con casos de coronavirus. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las medidas que están tomando otros países, como comentaba ahora mismo, la evolución en otros países de Europa es mucho más rápida de la que está sucediendo en España, y España lleva más tiempo implementando medidas o implementándolas de forma más contundente, más controlada, diría yo.
Es cierto que se pueden plantear muchas medidas. Algunas de ellas se aplicaron en el primer periodo, en marzo y en abril, con una eficacia clara, pero sin que podamos achacar específicamente a cada una de ellas cuál ha sido su efecto. Sabemos que todas juntas tuvieron un impacto muy importante. Podemos, por la plausibilidad, no porque haya evidencia, por la plausibilidad, digamos, biológica, técnica, que hay algunas que probablemente tienen mucho más impacto que otras, pero lo cierto es que no hay evidencia sólida de cuál es la que realmente produce más efecto o no. En España, al igual que en las escuelas, en los sitios donde se imparte cultura, los cines, los teatros, se están tomando medidas de control y de prevención de riesgos muy, muy importantes. El hecho de cerrar centros culturales, teatros, cines, no es normalmente por el hecho del cine o del riesgo asociado al espectáculo en sí, sino normalmente por los riesgos asociados a las entradas, las salidas y el postcine, o precine, o postteatro, o postteatro. Bueno, hipótesis plausibles, las de Simón. Como plausibles son las hipótesis que dicen que el fenómeno COVID que ahora azota Europa proviene de una mutación, de una cepa que viene de España. Ese es un estudio que está teniendo una enorme difusión en muchos países, aquí no mucha. Lo relaciona con una cepa que se produce en España por el impacto de algunos temporeros que dicen acuden a trabajos en el noreste de España, es decir, la zona de Lérida y la zona de Aragón. Algunos creen que es esa cepa mutada la que ahora nos azota con peculiaridades diferentes, pero que está siendo el gran problema de Europa y el gran problema de nuestro país. Y en política, el asunto del voto del Partido Popular hoy expresado por su presidente Pablo Casado. Me gustaría comentar eso con don José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y eurodiputado del Partido Popular. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estamos? Pues acabo de llegar de Bruselas en este estado de confusión en que nos encontramos y todavía estoy intentando ordenar las ideas. Sí, no es fácil, ¿eh? Fíjese usted la papeleta de los que desde Europa quieren hacer el Camino de Santiago, que no son pocos. Esta es una buena época para hacerlo, todavía no hace un frío espectacular. No pueden entrar por Aragón, pero tampoco pueden entrar por Navarra, tampoco pueden transitar por no sé qué comunidad. En Galicia sí, pueden pasar y pernoctar, pero claro, ¿cómo llegas? Bueno, un lío descomunal, porque la verdad es que estamos metidos en un desenfreno de medidas que no se terminan de comprender. En fin, la primera pregunta que yo le tengo que hacer hoy es a propósito de la intervención en el Congreso del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Ha hecho un buen discurso, un discurso sin papeles, en el que ha azotado a diestra y siniestra al Gobierno por su pasado, por su presente, pero a la que tocaba azotarlo por su futuro, pues ahí algunos se sienten muy decepcionados, porque no se puede decir me abstengo, lo voy a llevar a Europa porque creo que es inconstitucional, esto no es una norma adecuada, lo llevaré a la Comisión de Venecia. ¿Cuál es su opinión? Pues tengo que improvisar, porque a mí me he recibido su llamada cuando acababa de aterrizar de Bruselas. Y me han explicado cómo estaba, o me han intentado explicar cómo estaba la situación en España. Y lo único que se me ocurre es hacer el Camino de Santiago, porque esto no hay quien lo entienda, ¿eh? Sí, no hay quien lo entienda. La verdad es que muchos nos hemos quedado perplejos, porque vamos a ver, si tú dices lo voy a llevar a Europa porque tengo la convicción de que esto es, digamos que ilegal o inconstitucional o que no casa con nuestra doctrina que conoce muy bien el presidente del Gobierno porque la tuvo que transitar durante muchos meses y al final terminar en esa abstención. Dice que para no dejar en desamparo las normas sanitarias que se tengan que tomar, pues hombre, no acaba de tener mucho sentido. Hombre, yo honradamente creo que algún sentido tiene, es decir, alguna decisión, alguna medida hay que tomar. Estamos en una situación absolutamente límite y Pedro Sánchez ha tenido la habilidad de colocarnos al borde del precipicio. Entonces es obvio que no sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero usted, yo no puedo dejar desamparada a la población, a las comunidades autónomas que son las responsables, las más cercanas al ciudadano, de impedir que se adopten
determinadas decisiones, como es intentar evitar que la transmisión del virus siga avanzando. Pero es obvio que la fórmula en que el señor Sánchez ha adoptado es absolutamente surrealista. Es decir, es obvio que tú no puedes dejar que la diligencia se tire por el precipicio, pero bajarse de la diligencia y matar a tiros los caballos, pues no es exactamente lo más elegante, ¿no? Ya, justo en este momento ya sabe usted que la actitud de la Comunidad de Madrid, de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha sido un tanto discordante o, en fin, ha puesto una alternativa que es cerrar los puentes y mantener la apertura perimetral de Madrid los días de labor. Bueno, precisamente en estos momentos dice la Comunidad de Madrid, luego ya veremos, pero de momento dice la Comunidad de Madrid que ella ha aceptado ese planteamiento, que es un planteamiento diferente y que acaba produciendo, pues ya lo ve usted, innumerables incertezas en los ciudadanos que no saben si puedo o no puedo, si estoy en Madrid, pero tengo que ir a Segovia, tengo que ir a Toledo, ¿cómo lo hago? En fin, en cualquier caso, esto sería un respaldo para Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Si se termina por confirmar que le aceptan ese planteamiento. Es que usted ha utilizado la palabra exacta. Es que todo es discordante. Es decir, es que aquí intentar buscar racionalidad a las decisiones en el margen que te dejan adoptar decisiones es un ejercicio absolutamente estéril. Es decir, llega un momento en que ya no entiendes nada de lo que está pasando. El gobierno nos dijo en marzo más bien, que esto era un fenómeno absolutamente desconocido, y era verdad. Pero llevamos ya mucho tiempo y sigue diciendo que el fenómeno es algo que no sabemos cómo abordar, y eso ya es menos racional. Yo creo que el Partido Popular tuvo una cierta racionalidad dentro de lo irracional que todo es esto. Es decir, búsqueme usted un plan B, un plan menos agresivo, menos quirúrgico del que usted está aplicando para salir de esta situación. Se ha desaprovechado la situación y ahora nos encontramos, insisto otra vez, al borde del precipicio. Entonces ya se entiende casi todo mal. Estamos en el año que viene, es 2021, ¿no? 100 años después del desastre anual. Intentar buscar un comportamiento racional a lo que nuestras tropas hicieron en anual es un ejercicio inútil. Intentar buscar ahora una racionalidad a lo que aquí está pasando es bastante estéril también como esfuerzo. El gobierno no está dirigiendo nada. Ha intentado descargar la responsabilidad en cada una de las comunidades autónomas en un momento límite y, claro, están haciendo lo que pueden, en mi opinión. Cada uno dice una cosa porque aquí no hay un guión, no hay una partitura, no hay una estrategia, ni siquiera hay una táctica. Entonces estamos en una situación absolutamente grotesca. Llama mucho la atención que hoy el líder del Partido Popular no diga que va a llevar al Constitucional este decreto, porque no le parece que requiera, o no le parece que se hayan seguido las pautas en su duración y en su no comparecencia ante las cámaras, su no sometimiento a la justicia, en fin, las razones que sea. En lugar de eso, Pablo Casado dice que lo va a llevar a Europa, dice que lo va a llevar a la Cámara de Venecia. Eso, ¿por qué es de esa manera y no de la que pudiera parecer más lógica? En la Cámara de Venecia deben estar asustados, dicen, oiga, ¿cómo me trae usted esto sin pasarlo por el Constitucional español? Digo yo. Pues mire, no puedo interpretar lo que ha dicho Casado, porque yo también estoy, como supongo que está usted, en estado de shock ante las cosas que están pasando. Supongo que intentar llevarlo a Europa es por una razón de urgencia y por una razón de decir, bueno, es que a algún sitio habrá que ir. Es decir, cuando uno está muy malo va a Lourdes. Y entonces aquí lo que habrá que decir es, oiga, vamos a ir a Europa a ver si hay algo de cordura. Es decir, porque lo que nos están proponiendo es una especie de dictadura
dictadura romana, ¿no? Pero ¿por qué nos propone esta dictadura romana? Porque han dejado que la situación se pudra hasta un momento en que ya no se te ocurre qué hacer. Entonces supongo que en Venecia a lo mejor tienen una cabeza más fría que nosotros y pueden decirnos lo que está pasando, pero no se me ocurre por qué no constitucional. Supongo que será por una cuestión de urgencia, por una cuestión de tiempo, pero tampoco le puedo iluminar. Oye, insisto, es que yo no entiendo lo que está pasando. Hace mucho tiempo que no entiendo gran cosa de lo que está pasando. Bueno, vamos a apelar a su experiencia en el asunto político. Esto no me había pasado nunca, Javier. No, nunca. Y fíjese usted que yo estaba sentado en el escaño cuando entró Tejero. Yo no busco una situación tan extravagante, tan esotérica como esta. Es cierto. Bueno, le quiero pedir opinión a propósito del llamado viaje al centro del Partido Popular. Media España cree que esto de la abstención hoy, la actitud de Casado el otro día en la moción de censura de Vox, tal, que hay cosas que se están negociando bajo la mesa. Y eso pues, es una impresión que más o menos crece. ¿Usted considera que eso es aceptable? No tengo elementos de juicio para saber si se están negociando o no cosas sobre la mesa. Entiendo que la negociación se refiere a la prórroga del estado de alarma, a los presupuestos o a la renovación del Consejo del Poder Judicial. Pero estamos en una situación porque usted me ha cogido intentando entender lo que va a pasar en Estados Unidos. Y aquí están ocurriendo cosas relativamente similares. Nunca España ha tenido una situación de fragmentación como la que tiene ahora. Hablaba del centenario de Anual, es también el centenario de la España invertebrada de Ortega, que decía que el gran problema de España era la fragmentación, y lo sigue siendo. Aquí el problema es que tenemos un Estado autonómico que no funciona y nadie parece preocuparle que no funcione, en que se intentan desplazar responsabilidades de unos a otros, el gobierno no acaba de coger el toro por los cuernos, le descarga la responsabilidad a las comunidades autónomas que tienen un margen muy limitado de actuación, delega unas competencias que a mi juicio no son delegables y nadie se plantea si no ha llegado el momento de revisar el funcionamiento del Estado autonómico. Aquí lo que está ocurriendo, lo que no está ocurriendo en el resto de Europa. Usted ha visto la reacción de Macron o la reacción de Merkel, de estados que tienen una estructura racional, una estructura funcional, y nosotros parece que no la tenemos. Es decir, el delegar una situación como esta en las comunidades autónomas que tienen competencias muy limitadas, renunciando a ejercer la labor de dirección que cualquier gobierno central tiene, incluso en Bélgica, que es un no Estado, pues llega a situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? 3 comunidades autónomas, y ayer Castilla-Mancha, Castilla-León y Madrid, reuniéndose a ver qué hacen. Oiga, ¿cómo que a ver qué hacen? ¿Para qué está el gobierno central? ¿Para qué está el gobierno de la nación? Y nadie está explorando esto. Y a partir de ahí todo es una pura improvisación, hilvanar soluciones muy provisionales. Y llega un momento en que dice, oiga, habrá que hacer un alto en el camino, y vuelvo otra vez a Ortega, y decir si tenemos un Estado que merezca el nombre de tal o estamos en una situación de auténtico caos, que es en lo que yo creo que estamos. Y esto nos ha pasado hoy, pero mañana nos puede pasar otra cosa muy similar, porque aquí, insisto, lo que no hay es un director de orquesta, y entonces la cuerda va por un lado, el metal va por otro, y nadie sabe quién dirige qué y quién hace qué. Está claro. Hay expertos que no existen, hay un intento del presidente del gobierno de pedir 6 meses de estado de excepción sin dar cuentas a las Cortes ni someterse al control judicial. Entonces llega un momento en que la reacción de la oposición pues es la reacción que puede ante una situación tan desordenada, tan caótica como la que estamos viviendo, ¿no? Pero esto es un auténtico caos, don Xavier, pero un auténtico caos muy preocupante. Y ahora llegará el momento de administrar los dineros que nos va a venir de la Unión Europea sin que nadie sea capaz de garantizar ante Bruselas que eso se va a gastar bien, de forma eficiente, de forma ordenada y para lo que hay que hacer, ¿no?
Difícil. Por cierto, no sé si seguir el hilo de Ortega o a lo mejor no hace falta. Y habrá visto cómo un periódico alemán muy influyente, más bien de centro-izquierda, el Frankfurter Allgemeine, se despachaba con un artículo dedicado a España en el que el titular es «España ha perdido el control». Si esa idea se traslada a los pensamientos políticos de los que mandan en Europa, estamos bastante perdidos. Es que lo estamos. Yo le acabo de decir que acabo de aterrizar de Bruselas y he desayunado con unos diputados alemanes, diputados europeos alemanes, y me planteaban sus dudas respecto a nuestra capacidad de gestionar los fondos que nos van a dar. Les preocupa enormemente. Tienen en la mente, y usted lo tendrá también, igual que yo, lo que fue el plan E de Zapatero, en que se decidió gastar mucho dinero para salir del hoyo y gastarlo de cualquier manera, y acabaron haciendo saunas en los ayuntamientos o fuentes con chorritos en las plazas de los pueblos. Y claro, a nadie le divierte esa idea. Y no se preguntan si sabemos dónde estamos y si sabemos lo que queremos hacer. En Europa hay serias dudas sobre la capacidad de este gobierno sobre ser capaz de hacer frente a una situación de emergencia con la que estamos y de administrar razonablemente los medios que nos van a dar, que son muchos, para hacer frente a esta situación. Me decían los alemanes, y es una reflexión que probablemente sea difícil de trasladar a los que nos están viendo. El gobierno ha decidido no acudir al mecanismo de estabilidad europeo, que es el mecanismo que se estableció para rescatar a los países en dificultades en la crisis anterior. El argumento es que nosotros somos capaces, el gobierno es capaz de colocar las obligaciones, los bonos, de pedir préstamos en el mercado, porque se los dan a un interés muy barato. Y es verdad, pero se los dan a un interés muy barato porque esos bonos los compra el Banco Central Europeo. Y resulta que la mayoría del capital del Banco Central Europeo es alemán. Al final lo acaban soportando los contribuyentes alemanes. Entonces me preguntaba, oye, si pusimos un mecanismo de rescate común para acudir en auxilio de aquellos gobiernos que tienen dificultades, y el nuestro las tiene, ¿por qué no acudís ahí? ¿Y por qué nos trasladáis la responsabilidad a nosotros, a los contribuyentes alemanes? Y eso es algo que tarde o temprano aflorará. Y yo le auguro, Javier, y este es un tema muy, muy serio, que dentro de muy poco tiempo, cuando todos los países europeos hayan endeudado y se están endeudando, los mercados van a empezar a discriminar, van a empezar a seleccionar. Y se preguntarán si España está en condiciones de honrar sus compromisos o no, que no parece. Y si eso es así, nos vamos a encontrar con que la prima de riesgo se nos va a disparar. Fíjese, se lo digo hoy, hablaremos dentro de un tiempo de esto. Y volveremos a estar en la situación del 2009 y 2010, en que ibas a comprar el periódico y decía al kiosquero qué pasa con la prima de riesgo, ¿no? Estamos jugando con fuego de forma muy, muy, muy irresponsable. Ministro, quiero conocer su opinión a propósito de la huida de Venezuela de Leopoldo López, de la residencia del embajador en Caracas. Hoy ha habido un pronunciamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores español. No vamos a enviar embajador, puesto que no reconocemos las elecciones de Maduro. ¿Qué le parece todo esto? ¿Fue algo pactado? ¿Fue algo no pactado? ¿Cómo lo ve? Mire, yo tuve que lidiar con Maduro durante 5 años y te aseguro que no es una situación fácil. En Venezuela hay 500.000 ciudadanos que tienen nacionalidad española y nacionalidad venezolana. Y en Venezuela estamos en una situación en que el gobierno es un gobierno de auténticos dementes. Entonces, cualquier opinión sobre ese tema pone en riesgo la situación de nuestros compatriotas y pone en riesgo la situación
de aquellas personas como Leopoldo López que llevan muchos años luchando por la libertad y por su vida. Nadie sabe de verdad cuál es la situación de Venezuela, o nadie es consciente. Le voy a dar 2 cifras. El gobierno de Maduro ha logrado que uno de los países más ricos del mundo, el más rico en reservas de petróleo, haya perdido el 80%, repito, perdido el 80% de su Producto Interior Bruto en 5 años. Y en este momento hay más de 2,5 millones de venezolanos, 200.000 en España, que han tenido que huir del país simplemente para que no los matasen. Entonces, en esa situación tan complicada, el emitir una opinión es complicado. Yo soy compañero de Leopoldo López Paz en el Parlamento Europeo, hablo con él prácticamente todos los días y nadie es consciente de la situación de angustia que Leopoldo ha vivido con su hijo en Venezuela. Su mujer y sus hijos estaban aquí y con esa sensación de impotencia, de no poder acabar con un régimen que es un régimen auténticamente criminal. Por tanto, todo lo que vamos a hacer por Venezuela será bienvenido, son nuestros hermanos y es muy difícil para mí hablar de Venezuela, de verdad, pero están en una situación límite. Yo creo que van a celebrar las elecciones contra viento y marea en diciembre. Es obvio que las va a volver a ganar Maduro y es obvio que nosotros tenemos que seguir apostando por lo que hemos apostado, por negar la legitimidad de esas elecciones, por afirmar la legitimidad de Juan Guaidó y de todos los venezolanos que apuestan por la libertad, y que España no puede tener ahí una posición neutral. No podemos ser indiferentes ante lo que allí está pasando, porque lo que está pasando, insisto, es muy grave. Vamos a ver qué pasa en las elecciones americanas, hay que esperar unos días, porque la posición que adopte la nueva administración va a ser vital para saber qué es lo que pasa en América Latina. Pero en América Latina, créanme que se están produciendo movimientos extraordinariamente peligrosos para lo que es las democracias liberales. Lo estamos viendo en muchos países del hemisferio, en que se está jugando si caen del lado de lo que llamamos democracias liberales o caen del lado de las democracias iliberales, que es un término moderno para hablar de las tiranías, regímenes autoritarios y regímenes que desconocen los derechos más elementales del individuo, que es nuestra razón de ser como gobernantes. Mi última cuestión. ¿Qué pronóstico cree usted que va a ganar las elecciones en Estados Unidos? ¿Trump repetirá o ganará Biden? Le digo primero, mi deseo es que gane Biden. Yo creo que Trump ha sido un fenómeno profundamente esotérico. Es decir, el problema que nos estamos enfrentando, que afecta a toda la humanidad, es que estamos jugando, hablaba antes del término democracia liberal versus democracias iliberales. Y el gran fenómeno en estos tiempos es que estamos poniendo en riesgo el orden liberal internacional que los Estados Unidos nos exportaron en 1945, que es el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes, el multilateralismo y, en nuestro caso, el europeísmo. Y sin Trump significa exactamente lo contrario de todo eso. Yo espero que gane Biden, creo que va a ganar Biden. Las encuestas dicen que en aquellos estados que volcaron la balanza, lo que se llaman swing states, los estados que de un lado a otro están en este momento en favor de Biden, y creo que eso sería un triunfo del multilateralismo, volver a
un orden internacional regido por organismos multilaterales y acabar con el estado de crispación que tiene. Yo hablo todos los días con mis amigos americanos. Realmente Trump es un fenómeno que no nos merecemos, ¿eh? Don José Manuel García Margallo, un placer enorme tenerle en el programa. Muchísimas gracias por sus opiniones. Que tenga, muchísimas gracias. Aunque con movimientos limitados, que tenga un buen fin de semana, un merecido descanso. Espero que sí. Estoy toda la semana con medios afines y menos afines hablando de las elecciones americanas. Y me cojo usted estudiando hasta la actitud del último votante de Wyoming. Muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias. Buenas tardes. Bueno, tengo yo que contarles, quiero que vean algunas cosas antes de irnos a publicidad. En primer lugar, quiero que vean cómo la policía intervenía de manera dura en Sevilla para impedir una manifestación callejera convocada por Internet de gente que está en contra del estado de alarma. Tuvieron que emplearse bastante a fondo, como ven en las imágenes, porque esta es una de las manifestaciones callejeras que ahora están todas ya prohibidas con la aplicación del estado de alarma que ha aprobado el Congreso. Bueno, pero esto se va a reproducir legal o ilegalmente, como está pasando en Italia, como ha pasado en Francia, sobre todo en Italia, pero en Francia también en algunos casos. Y para contrarrestar las imágenes que dan la sensación de violencia en las calles, vamos a buscar unas imágenes de paz, unas imágenes de paz que nos van a traer los cementerios valencianos en el día de hoy, preparando con muchos floristas que han tenido que cerrar sus puertas porque el horno no está para flores, y además con ideas originales en algunos cementerios, por ejemplo en Córdoba, donde ha habido listas de espera previas para garantizar que todos pudieran ir a hacer sus ofrendas, a rezar por sus difuntos, etcétera. En Valencia todavía más. Hay un sistema de detección por infrarrojos que controla el aforo. Ahora nos lo cuentan. Nosotros llevamos ya semanas trabajando porque la idea del Ayuntamiento de Valencia es abrir los cementerios y bueno, pues ofrecer el servicio de visitas con la mayor normalidad posible. En este sentido, cuando entramos en contacto con la Consellería, nos puso unas condiciones, ¿no? Unas normas que teníamos que cumplir, y entre ellas lo que dictaminaba era que el aforo tenía que estar restringido a una persona por cada 2,25 metros cuadrados. Descartamos en ningún momento es poder llegar a tener que cerrar el cementerio el día 1 o incluso el sábado. En este sentido tenemos que esperar a ver cómo evolucionan los contagios en los próximos días y también si recibimos alguna orden por parte de la Consellería de Sanidad. Todas estas decisiones tienen un impacto terrible en muchos sectores de actividad. Por ejemplo, vamos a ver lo que ocurre con los hosteleros de la ciudad de Mérida, que se quejan amargamente de que todas estas restricciones producirán pues crisis en sus negocios porque no acudirán los que tradicionalmente llegan y consumen en ellos. Nos lo cuenta uno de sus portavoces. Pues hoy estamos aquí para reivindicar nuestros derechos y el ahogamiento que estamos sufriendo desde el comienzo de la pandemia. Estamos a favor de todo tipo de medidas que se están tomando sanitarias, pero lo que no estamos a favor es de la soga al cuello que se nos ha puesto a un gremio que cada día está más mermado. Y por desgracia cada día hay más cierres de compañeros y amigos. Porque un bar no es solo un negocio, es una familia, es una casa. Voy a hablar de mi caso, que yo tengo para 46 personas y con 40% hemos reducido a 19, cosa que con eso yo no puedo pagar el autónomo, seguridad social y todas las cosas, las retenciones, los alquileres y de eso nadie ha pensado antes de tomar esa decisión. Hay negocios que no han podido soportar ya más deudas y han cerrado. Tenemos fraccionados ya todos los pagos, tanto de seguridad social como de autónomos, como de pagos a proveedores, y la situación se está volviendo insostenible. Bueno, hemos visto la rueda de prensa de Fernando Simón. Por completar el contenido informativo de esa misma rueda de prensa, tengo que decirles que se ha mostrado contrario al sistema por días que plantea Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharlo. Cualquier confinamiento va a tener algún efecto, sea de 2 días, sea de 3, sea de 4, sea de 7, sea de 14. Es cierto que los hay que van a tener un impacto mayor,
los hay que van a tener un impacto menor. Depende de muchos factores. Primero, de cómo se aplique de bien, del territorio al que se le aplique. Ahora mismo podemos aplicar el confinamiento a territorios para evitar que de ahí se exporte a otras zonas, o también se puede aplicar para protegerlos de que llegue de otras zonas, dependiendo de su situación particular. Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Creo que en la situación en la que estamos se tiene siempre que intentar dar un paso grande con cualquier medida de control que hagamos. Y ahora vamos a los datos, porque hoy Simón, en su comparecencia de jueves, saben que habla los lunes y los jueves, ha dado el número máximo, número récord de contagios, 23.580 en las últimas 24 horas y en nuestro país, 23.580. Y eso que hay autonomías donde ya hay confinamientos perimetrales, hay autonomías donde hay municipios confinados y esto no retrocede, sino que al contrario avanza. Estamos en cifras récord en el día de hoy. A ver si empieza a bajar pronto. Y antes de irnos a publicidad les tengo que contar que con el móvil en la mano, apuntando en su cámara ese recuadro que aparece a su izquierda, podrán disponer de una aplicación de la compañía Verse a través del sistema de los QR. ¿Qué les pido? Les pido que nos hagan alguna aportación, una aportación de 50 céntimos, con la que pues, este programa va a seguir existiendo y esta cadena va a poder seguir siendo su voz como lo fuimos en la primera oleada y como me temo que vamos a tener que seguir siéndolo porque estamos en unas cifras completamente disparadas. Hacemos una pausa de publicidad. Bien, les presento ya a nuestros invitados esta tarde-noche, don David Felipe Arraz. Muy buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. De momento todo bien. Está usted constreñido y limitado. Sí, tenemos y sepa que en su comunidad está en el 700 por 100.000. Es una cifra muy alta. Acumulado muy elevado para la poca población, si me lo permite, y envejecida población que tiene Castilla y León. Don Carlos Entrena, presidente del Club Liberal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Con patata. Bien. Bueno, vamos a empezar por algo, un atentado, varios atentados. En una iglesia, Notre Dame de Niza, se ha producido esta mañana, muy temprano, a las 9 de la mañana, un atentado terrorista, evidentemente, porque el tipo solo hacía que gritar "Alá es grande", y ha matado a 3 personas. Concretamente, a una feligresa la ha degollado. El autor ha sido detenido, lo ha hecho con un cuchillo de grandes dimensiones, y la policía francesa ha tenido que abatir a un hombre armado en Avignon que amenazaba con una pistola. Y además pues un policía ha resultado herido en un consulado francés, esta vez en Arabia Saudí. Tengo que decir que el gobierno de Arabia Saudí ha condenado estos atentados de esta mañana y tengo que decir que el gobierno francés ha elevado la alerta terrorista en todo el país ante lo que se consideran respuestas a lo que ya saben que ocurrió cuando al profesor, que en un tono pues que no agradó a la comunidad musulmana en Francia, pues se burló de algunas cosas en clase. Este hombre fue Samuel Paty, fue degollado, fue el primero de estos graves atentados que han tenido lugar. No son de baja intensidad, son de elevadísima intensidad. Ha salido Macron a contar que en Francia no hay comunidades, que la única comunidad es la nacional y que se vayan despidiendo de echar pasos atrás. Y Macron está siendo pues, duramente perseguido por el boicot a productos franceses en buena parte del mundo islámico. Don David Felipe Arranz. Aquí en este caso volvemos a un tema que ya hemos comentado en tu programa, que es el agresor tiene solo 21 años de edad, ¿no? Y las detenciones también de los más jóvenes, y es inmigrante tunecino. Se disparan de nuevo los controles, ha saltado una alarma de vigilancia por si acaso hubiese más réplicas, porque suelen ser
atentados que se producen de forma concertada y en racimo. Y claro, junto a la decapitación del profesor que acabas de decir hace poquitos días y ahora esto, yo creo que Francia siempre va a ser ese país golpeado por el terrorismo islamista, a pesar de que se están tomando todas las medidas posibles. Pero sobre todo reseñar la juventud de un chico que puede degollar a sangre fría a unos fieles y a unos sacerdotes que están en la iglesia. Pero lo que subyace es si un semanario satírico francés, Charlie Hebdo, puede burlarse cuando le apetezca de algunas de las cosas que los islamistas consideran no aptas para la burla, aunque sea en un país de adopción como es el caso de Francia. Todo esto son segundas generaciones o terceras generaciones de inmigración. Don Carlos. Efectivamente, este punto al que aludes, Xavier, es, desde mi punto de vista, lo importante. Es la represión de la libertad de expresión a la que aspiran estos musulmanes, que son musulmanes islamistas, radicalizados, por utilizar una cierta diferencia entre lo que es una religión, la religión musulmana, y el islamista ejecutivo, activo y agresivo. ¿No les gusta la libertad de expresión? En las escuelas francesas, cada vez que nos movemos por allí, vemos en la fachada libertad, igualdad, fraternidad. Y allí se educa a todos los chicos que van a las escuelas francesas bajo estos principios, los valores llamados republicanos, es decir, valores de la libertad, valores humanos, y sin embargo no los quieren asumir. ¿Por qué no los quieren asumir y no se integran en esta sociedad? Pues porque existe esta doble vida en muchos países en Europa. Se ve también en Alemania, se ve en Francia, esta doble vida se ve en España en algunos puntos, por ejemplo en Cataluña, y eso hay que luchar contra eso. Y además, a mí siempre me gusta recordar un artículo del Código Civil que nadie invoca, que es el artículo 8 del Código Civil, que dice: las leyes penales de policía y de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio nacional. Oye, donde fueres, resumido, dicho en vulgar frase, donde fuere, haz lo que vieres. Hay que respetar la legislación española, la legislación francesa, la alemana. ¿Cómo van a venir aquí invitados a trabajar, aunque ya sean franceses o sean alemanes o españoles, a imponer su criterio religioso? Porque la Sharia es religión más orden civil. No, ellos se tienen que adaptar. Una cosa nos parece que llama la atención, que hace solo 4 años, en ese mismo escenario, en Niza, en el Boulevard de los Ingleses. En el Boulevard de los Ingleses, otro tunecino. Y estamos hablando de 86 personas atropelladas. Es decir, hombre, 4 años, pues sí, se puede haber bajado el nivel de alerta, pero con ese atentado que a Francia le costó un luto ya no nacional, internacional, y en un lugar tan concurrido, yo creo que aunque el terrorista fuese abatido en ese momento en la policía, tunecino, Niza, 4 años después, a ver, la policía tiene que tener informaciones para que estas cosas no ocurran, que para eso los contribuyentes les pagamos las investigaciones, su jerarquía, su sueldo, la Interpol. Es decir, ¿por qué se produce esta falta de vigilancia y en el mismo escenario donde 4 años antes han muerto 86 personas? Pues mire, a mi modo de ver, porque ha habido durante muchos años mucho buenismo. Conozco algunas de esas poblaciones y yo he visto en Toulon, donde hay una base naval francesa muy importante, he visto en Toulon como en el ayuntamiento había una pancarta verde que decía: Francia tiene que ser una república islámica. Y eso se ha consentido. Bueno, pues ellos están en que ahí van a imponer alguna... Bueno, ya saben ustedes la teoría de que al final nos dominarán porque ellos tienen muchos hijos y los europeos pocos. En fin. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es hoy contraponer lo que está haciendo España para la pandemia. Ya les he contado antes que estamos en un número máximo, un número récord de contagios diarios, 23.580, lo contaba antes Simón. Y no, aquí podía yo decir Simón no miente, pero Simón miente a menudo, bastante. Bueno, hoy ha quedado definitivamente aprobado, tal como quería ese nuevo César de la vida pública española, que es Pedro Sánchez, su estado de alarma. El estado de alarma queda decretado por 6 meses, hasta el 9 de mayo, tal como él quería. Si acaso, como concesión, va a ir al Congreso 3 veces durante los 6 meses, nada más que eso. Contradictoria la actuación del líder
del Partido Popular, Pablo Casado, quien le ha dado, pero vamos, pim, pam, sin papeles, extraordinariamente, recordando lo mal que lo había hecho el gobierno con las compras, con no sé qué, con el engaño, con los nombres, con los muertos, con tantas y tantas las cosas, para terminar diciendo que la legalidad de la medida está comprometida, que lo va a llevar a Europa, a la Comisión de Venecia, pero que se abstiene para no perjudicar los buenos efectos que puede que tenga ese estado de alarma. Don Carlos Entrena, no entiendo, sí sé que los juristas, los constitucionalistas españoles dicen que esto es manifiestamente ilegal. Sí, yo entiendo que sí, que es manifiestamente ilegal y que procede un recurso de inconstitucionalidad, pues porque aunque sea un real decreto, al ser ya convalidado en las Cortes tiene naturaleza de ley, entonces procede un recurso de inconstitucionalidad. Yo creo que es un disparate jurídico y es un disparate político. Es un disparate político pues porque si el problema que tenemos en este momento en España es esta pandemia del virus, lo que no puede hacer un gobierno es escurrir el bulto y decir, declaramos esto, lo delego en las comunidades autónomas y nos veremos dentro de 6 meses. Es un disparate económico, porque este disparate político es un disparate económico pues porque puede perjudicar otra vez toda la campaña de turismo de la primavera y de verano en España. Puede perjudicarlo porque el horizonte 9 de mayo es gravísimo, está muy lejos. Y tercero, es un disparate jurídico, pues porque para una ley excepcional, el estado de alarma se regula por una ley que es algo excepcional. Y si dice el Tribunal, la Constitución y la propia ley del estado de alarma que a los 15 días se tiene que levantar o se tiene que ratificar por el Congreso de Diputados, que es lo que se ha hecho hoy, lo que no se puede decir es que ya nos veremos. No, no. Tenemos el precedente del estado de alarma de abril, mayo y junio, que cada 15 días ha estado yendo el presidente de gobierno. Tengo que preguntarle algo. ¿Por qué el Partido Popular no dice me llevo esto al Tribunal Constitucional en España y dice lo llevo a Europa, lo llevo a la Comisión de Venecia, etcétera, etcétera? Pues Javier, porque está en una fase de moderación y entiende que moderación es debilidad ante la ley. Y no puede ser. Una cosa es ser moderado políticamente, como lo es, y otra cosa es ceder en la ley. Si es que no se puede ceder, si es que además esto es el control del Parlamento al gobierno es algo esencial en una democracia. Y cualquiera podría decir, esa renuncia que se ha hecho hoy a no controlar al gobierno es nula de pleno derecho. O sea, cualquier diputado o grupo de diputados puede pedirle y requerir al gobierno para que comparezca, para que informe y emita la documentación necesaria. Pues porque es el control del Parlamento sobre el gobierno. Hay una sensación de orfandad innegable en esta fase, ya no solo a nivel legal o a nivel de coordinación desde el Estado, desde el Ejecutivo, sino que lo más curioso es que una medida de máxima gravedad, que es un confinamiento larguísimo que habría que justificar, porque estamos hablando hasta el próximo 9 de mayo, yo quiero que mi presidente comparezca ante los españoles y me explique por qué hay decretado un estado de alarma o se va a decretar un estado de alarma. ¿Qué científicos, qué informes técnicos avalan que hasta el 9 de mayo se produzca esa situación y ese escenario nuevo? Y sobre todo, ¿por qué no solicita autorización a la Cámara, que tiene capacidad para ello, para prorrogar un estado de alarma mucho más breve, mucho más razonable? Porque es que se ha ido al año 2021, es decir, bajo mi punto de vista se ha pasado de frenada, con el consiguiente deterioro de la economía, de la sociedad, de la educación. O bien asume su responsabilidad, como ha hecho Macron, es decir, esta es la situación y este es el estado de la... Ahora vamos a eso, porque las formas son muy importantes. Y aquí tenemos un presidente que a las 9 se abría el Congreso de los Diputados y a las 9:30 se piraba. Claro. Alegando que a las 5:30 de la tarde tenía una teleconferencia con no sé quién europeo, que, vamos, no tiene el menor sentido. Bueno, sí tiene el sentido de despreciar la vida pública, el propio Congreso y lo que es los contrapesos. Javier, yo creo que le han dicho que el aguantar allí en las Cortes, el mantener dar la cara para mantener este estado de alarma, le quema.
cada 15 días, como ocurrió entonces. Es una razón de practicidad del César Augusto. Es que la imagen, Sánchez, la imagen no se puede deteriorar la imagen, no señor. Usted es responsable, el gobierno es responsable ante la población española y usted tiene que informar de cada 15 días, que es lo que establece lo que va en el sueldo. Y que se apoye bien en un comité científico. Y que lo conozcamos a poder ser. Por cierto, para que ustedes calibren la diferencia, Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, hace ya 2 semanas que le dijo al jefe de gobierno, Castex, le dijo, no, apártate que esta crisis la tengo que asumir yo. Van a leer ahora un tuit del propio Macron en el que dice, pues lo que dice, mi responsabilidad es proteger a todos los franceses, a pesar de las polémicas, a pesar de la dificultad de las decisiones a tomar. Lo asumo completamente. Claro, esta es una actitud decidida, valiente. También ha cometido errores, ¿eh? Hay una comisión que investiga los errores en la primera oleada en Francia. Francia tiene unos expertos reconocidos, conocidos por todos, que firman los informes de asesoría al gobierno, pero el presidente de la República dice, hombre, esto es una cosa que trasciende al avatar del presidente del gobierno y el día a día. Tengo que ser yo el que le diga a los franceses que quedan confinados, que no pueden salir de su ciudad, que tendrán que, bueno, han cerrado un montón de cosas en Francia, no solamente eso, sino un montón de cosas. Esa es la actitud de un político que al final la gente respetará según cómo salga el asunto del balance sanitario, pero lo que no es aceptable es lo de Pedro Sánchez. ¿Cómo que la aplicación de un estado de alarma por 6 meses no va a venir refrendada por su pasar por el Congreso y pedírselo él a la Cámara? ¿Pero estamos locos o qué nos pasa? Bueno, de hecho los franceses son incluso más explícitos, vamos a decir, más transparentes. Por un lado, él ha dicho que comparece con humildad, que es una palabra que yo creo que no está en el diccionario de nuestro presidente del gobierno, pero además ha tenido la valentía de que junto a él ha comparecido el ministro de Finanzas, de Cuentas Públicas, que es Olivier Dussopt, que ha dicho al pueblo francés que cada mes de confinamiento total cuesta entre 2 y 2,5 puntos del PIB, es decir, les ha dado el mensaje de que vamos a medir esto para que la economía no se destruya del país y vamos a estar renovando y vigilando el tiempo que va a costar este confinamiento. Esto sería inédito en España, donde nunca se ha explicado nada, ni lo que se pierde por cada momento de confinamiento, ni se ha hecho ningún cálculo, ni nadie ha dado explicación de nada nunca. Vamos a la reflexión en Alemania. Angela Merkel. Estos están en una tesis completamente dispar. Dicen, bueno, hay que salvar la Navidad como sea, para lo cual vamos a hacer ahora un esfuerzo nacional de compromiso de todos en un cierre lo más fuerte posible para ver si cuando llegue la Navidad podemos levantar el pedal de las restricciones o de las prohibiciones. La amenaza es declarar la emergencia nacional, pero vean cómo en la diferencia va todo. La señora Merkel es la titular de un ejecutivo consciente de lo que está pidiendo a la sociedad alemana, consciente de que las empresas que están dedicadas, por ejemplo, al ocio o los autónomos que están en el taxi, pues van a tener una caída de ingresos espectacular por la decisión de cerrar esto apenas 1 mes y medio, pero es un impacto. Como lo saben, la explicación del cierre del país ha sido continuada por una explicación de lo económico. Y les han dicho que los autónomos y las empresas que van a ser afectados por esta decisión política van a cobrar un cheque de la agencia tributaria alemana, que no sé cómo se llama, pero que estén todos tranquilos, que ahí está papá Estado, consciente de que si no te dejan trabajar tiene que apoyarte de algún modo. Que no tiene nada que ver con la renta mínima de pobreza a la que nos tiene ubicados el señor Pedro Sánchez. Es otra cosa. Hay comprensión y un gesto administrativo, es decir, oiga, ahí va el cheque según lo que usted facturó el año pasado en 1 mes y medio. ¿Está? Es una cuestión de respeto. Hay que respetar a la población. Hay que respetar a la población, a los ciudadanos. Oye, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su familia y hay que respetar a las personas. Y el gobierno se tiene que dar cuenta que está al servicio de los ciudadanos
y que su función está sometida al control parlamentario. Lo que no se puede decir es, ya nos veremos el 9 de mayo y haremos un examen trimestral allá por marzo o abril, no sé cuándo. No va a hacer un examen trimestral, usted tiene que ir cada 15 días al Parlamento y contar cómo es la evolución, y se lo tiene que estudiar y tiene que sufrir como sufren los españoles, porque basta salir a la calle y ver la cantidad de comercios que están cerrados. Por eso está muy bien la medida que has comentado. Y las colas de hambre. Es una medida que no es nueva en Europa. El Reino Unido la tomó con la primera oleada. A ver, empresa, usted, ¿cuánto facturó el año pasado? ¿Cuántos días le pedimos que no abra? Pues tanto. Pues aquí tiene el cheque, para que tenga usted liquidez y pueda aguantar, para que no vaya sobre su patrimonio, sobre su endeudamiento. No, aquí tiene el cheque, cóbrelo. Tantos metros cuadrados son sus comercios, tanto facturó el año pasado, se estipula un baremo y se le entrega esa cantidad al titular de ese negocio. Hay incluso, para que veamos un poco el tono, siendo la Merkel como es Merkel, es decir, que no es una mujer que se le atribuyen especiales sensibilidades sociales como aquí en España pudiéramos decir, bueno, tenemos un gobierno de una sensibilidad social y no sé qué. Yo no le he oído decir ni siquiera al viceministro de Asuntos Sociales, lo que ha dicho Merkel, que me parece sensacional. Dice, queremos hacer esto porque queremos que la gente, las familias y amigos puedan verse y celebrar estas fiestas aun cuando el coronavirus siga ahí. Y ha dicho, esto no es fruto del azar, es un plan muy estudiado, van a ser 4 semanas hasta finales de noviembre, porque queremos que psicológicamente el pueblo alemán se reúna con sus familias. Es decir, es un plan trazado para la emocionalidad de la gente, que es que no quieren enfrentarse a unas navidades de confinamiento radicales, como aquí parece ser que, bueno, si ocurre, ocurre, ¿no? Lo acabamos de decir. En mayo nos vemos. O sea, lo que hay entre medias... Como si el ingreso mínimo vital fuera a resolver algo. Ya, a resolver ¿Usted todo. qué quiere? ¿Convertir a los españoles en personas dependientes? Cada uno que tiene su taxi o cada uno que tiene su bar o que tiene su restaurante. Usted va, les cierra, le dice adiós muy buenas, no les compensa ni indemniza de ninguna forma y puedes pedirle... Pero bueno, esto es absolutamente venezolano, es de ese estilo comunista. Pero es a lo que yo voy a decir, ese sentido emocional de las fiestas de la Navidad, que es pura familia, es la reivindicación donde te reúnes a las personas. Haga usted el esfuerzo que luego tendrá el premio. Exactamente, pero es que no existe ese tal premio para el gobierno de Pedro Sánchez como si reunirse en Navidad con la familia, ¿verdad?, fuese una recompensa emocional. Pues no, es como, bueno, es que yo no he caído en eso. Hombre, por favor. Bueno, pues porque probablemente ahí ya esté íncito su factor sectario de que eso de la Navidad pues es algo que hay que prescindir. Pues craso error. Bueno, me tienes que ayudar, Carlos, porque yo solo no sé si voy a poder. Tengo que hablar de un diario alemán que se llama Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vale, pues el Frankfurter Allgemeine Zeitung se ha dado cuenta de que lo de España es un puñetero cachondeo, que cada reinete de taifas toma sus propias decisiones, cuando le da la gana y cómo le da la gana, y que empieza a plantearse algo en Europa, en un periódico que es de centroizquierdas, no es un periódico contrario a las ideas de Sánchez, ni mucho menos, pero la obviedad manda. Y han hecho un análisis de nuestras decisiones en la pandemia, en la primera y en la segunda oleada, y llegan a la conclusión de que, y así lo titulan, España ha perdido el control. Vamos a profundizar en el artículo, que no solo en el titular, porque los detalles, como siempre, lo son todo. Cada vez son más los medios internacionales que se hacen eco de la nefasta gestión que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez. Uno de ellos, el diario alemán de referencia para los progres. Hace 2 semanas publicaban un análisis en el que reconocían que España no era un Estado fallido, pero advertían que el fracaso del Estado no se puede pasar por alto y afeaba a Pedro Sánchez, que en julio anunció que la pandemia estaba bajo control, y se cruzara de brazos cuando después se han estado registrando durante días más de 10.000 nuevas infecciones diarias. Poco aprendió España de la primera ola, dice su analista, y añade que el liderazgo en nuestro país no está a la altura de la crisis. Para buscar una comparativa cita a Italia y dice que España quiso correr para salvar la temporada de verano, pero aún así llegaron pocos turistas.
Va más allá hasta reconocer que las comunidades autónomas han tomado la delantera en la lucha contra la pandemia. Muy duras palabras han tenido también con el plan económico que pretenden implantar desde las filas socialistas. Para el analista del diario alemán, España se está hundiendo en la que será posiblemente la peor crisis económica desde la guerra civil, porque añade, en España faltan figuras de liderazgo para unir al país. También refleja en su análisis que los enemigos de la corona en España han aprovechado las sospechas de corrupción sobre don Juan Carlos para cargar contra él y abrir una crisis institucional. La conclusión es demoledora. El consenso que surgió durante la transición de la dictadura de Franco a la democracia se está desmoronando. ¿Cómo lo veis? Entrena. Está muy bien, el informe que habéis elaborado está muy bien. A mí me parece deplorable lo que está ocurriendo en España, porque España no es un Estado fallido, porque aquí funciona todavía la corona, funciona todavía, aunque está amordazado el poder legislativo y el poder judicial, porque si no tuviéramos ya el poder judicial y los jueces tal y como están trabajando en este momento, pues realmente ya tendríamos que cerrar el kiosco. No, lo que es un gobierno fallido por su mala gestión, por su mala cabeza y por su falta de liderazgo. Ahí es donde tienen que darse cuenta, que lo están haciendo muy mal. Acabamos de ver esta semana una serie de malas noticias, desde los presupuestos, unos presupuestos cuya contabilidad es absolutamente imposible de sostener, porque parten de la base del 2019, del presupuesto del 2019, incrementado. Pero no se dan cuenta que los ingresos de renta de personas físicas y de IVA han caído bestialmente. ¿No se dan cuenta de esto? Estamos todos distraídos con otra serie de cosas. No, el gobierno lo que tiene que hacer es trabajar, apoyarse en un comité científico de gente seria, buscarse gente responsable, que en España los hay mucho en la función pública, y dirigir el país como se debe de hacer. Han ganado las elecciones, que hagan su gobierno. Si no son capaces de llevar adelante una buena gestión, pues se tendrán que apoyar en otros partidos más responsables. Es mi visión. Yo lo que creo es que España no es un Estado fallido. Lo que está fallido es el gobierno, que no hay liderazgo, no hay ideas, no hay razón. Es un problema de la razón, como hablaban los ilustrados, la razón. Venga, hombre, hay que pensar. El celebérrimo comité científico de Pedro Sánchez lleva 3 meses sin reunirse, esto está contrastado. El 21 de marzo se presenta como la gran apuesta del gobierno, con nombres y apellidos, virólogos, expertos, epidemiólogos, gente que se reunía, técnicos que se reunían cada sábado, que eso sí que ha trascendido, pero resulta que a partir de una determinada fecha, y esto es lo que todavía el pueblo español no entiende, estos epidemiólogos se han desleído, se han evaporado, se han evanecido. Es decir, vamos a ver, ¿dónde están? ¿Dónde está el comité científico? Y sobre todo una cosa, vamos a ver, Salvador Illa y Fernando Simón, 2 personas, ¿toman la decisión con Pedro Sánchez? Parece ser que sí. O sea, lo que está trascendiendo es que se reúnen los 3 y toman decisiones de absoluta trascendencia sin contar con aquel comité científico que vaya usted a saber dónde están. Podrías invitar, yo creo, o hacer una llamada telefónica a alguno de ellos que nos diga qué es lo que han estado haciendo. Yo cuestiono la eficacia de los planteamientos de delimitaciones perimetrales del movimiento de las personas. Porque ¿qué pasa? Que entonces, si dentro se pueden mover, se contagian más o menos. ¿Qué locura? Si el país está bajo en contagios y en Castilla y León, en lugar de tener los que tenéis hoy, que son una barbaridad, tuvierais 100, pues sí que entendería que cogieran Madrid, donde cuando estaba Madrid en 500, y perimetralmente lo cerrasen. Eso es correcto, pero ahora que tenemos el virus extendido con un montón de comunidades que están por encima de 2.300, 2.500 diarios, ahora plantearse los cierres perimetrales no es útil. No es útil, y si además se plantean del modo en el que se están planteando, que cada uno hace de su capa un sayo, pues no me extraña que digan los del Frankfurter Allgemeine Zeitung que esto es un desastre, porque claro, si es que lo es, hay que revisar el estado de las autonomías. Esto cada vez está empezando a quedar claro. Mira que cuando lo decía Vox, muchos decían, uy, qué barbaridad, ¿cómo vamos a echar atrás en eso? Ahora, si el tío ¿cómo se llama? Tezanos, es al que le regalaron el secuestro del Centro de Investigaciones Sociológicas
pulsara eso, estoy convencido de que la inmensa mayoría social en España diría, sí, sí, eso hay que revisarlo de inmediato. Pues sí, la verdad es que la situación que se está planteando con las autonomías y el estado de alarma y cada uno es un caos, porque dice, bueno, yo puedo ir esta noche a algún sitio, pues es que ya ni lo sé, no sé si hay toque de queda, si no hay toque de queda, y mira que nosotros estamos más o menos informados, pero es que esto no hay forma de seguirlo. ¿Y me puedo ir a Segovia el fin de semana? Pues no. Yo qué sé, es que no se puede hacer. Es un hombre que vive al filo, vive literalmente al filo, ha decidido sacar la basura de su casa a las 23:59. ¿Pero por qué es un hombre que vive al filo? Yo no me atrevería tanto. Vamos a hacer una pausita de publicidad. Bueno, crisis de clase política, también la tenemos. ¿Para qué vamos a andarnos con zarandajas? Nuestra clase política vive al margen de nuestras penurias, de nuestra suerte, de nuestras dudas, de nuestra fragilidad, de ver cómo se nos lleva por delante la empresa. El otro día veíamos aquí unas imágenes de un señor que tiene una empresa de autobuses con sus hermanos, con sus 5 hermanos, y que lloraba porque todo el trabajo de su vida se está yendo a hacer puñetas, porque nadie tiene en cuenta su drama, porque los señores de la casta política viven en su rollo, en sus componendas. Una de las principales, lo que lo puso más de relieve, fue la famosa fiesta del español Pedro J. Ramírez, que invita en el Casino de Madrid a los relevantes, y ahí va pues el IBEX, ahí van no sé cuántos de las Fuerzas Armadas, ahí van sobre todo los políticos, que son a los que les interesa el mimo por parte del medio de comunicación que he referido antes. Bueno, ahora quiero que estudien ustedes, que analicen la mentalidad de un político de izquierdas. El político elegido va a ser Echenique. Van a escuchar a Echenique y luego les haré unas observaciones. Por cierto, señor ministro, le honra haber reconocido el error. Algo muy poco habitual en política, algo que vuelve a demostrar que no todos somos iguales y algo que le quiero reconocer hoy desde aquí. Ojalá el señor Casado y la señora Arrimadas pidieran también disculpas, pero la verdad no tengo muchas esperanzas. La paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, porque ha dicho algo de Margarita Robles, también estaba en la fiesta. Ha dicho algo del ministro de Justicia, Campo, también estaba en la fiesta. Ha dicho algo de Lola Delgado, exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, pues también estaba en la fiesta. No, él a los que le interesan, Casado y Arrimadas. Esta es la mentalidad de lo que dice, yo lo comparto. Tienen que pedir perdón todos, porque no se puede estar diciendo a la gente, reuniones 6 personas, a las 12 de la noche todo el mundo en su casa, este señor después de tirar la basura. Pero, hombre, y ahí eso termina a la 1, bueno, en fin, se les ve en actitudes, pues nada, como si esto no fuera con ellos. Esa es la sensación que tengo yo. A mí una cosa que me parece... Espera, la situación... Empieza. Venga, empiezas tú. No, hay una cosa que me parece gravísima, que es la connivencia del mundo de la información que tiene que ser contrapoder con el mundo del poder. ¿Qué hace Pedro J. regalando leones a los políticos? Esto como la fiesta navideña, donde los periodistas resulta que agasajan a sus señorías, cuando precisamente la prensa libre es la que está regulando los desmanes de los poderosos. Bueno, pero la fiesta me parece un cachondeo. A mí no me limita las libertades Pedro J. Me las ha limitado Illa y me las han limitado el resto de políticos que hay en esa sala. Sí, el problema, estoy de acuerdo, no es organizar eso, el problema son quienes van. Puedes invitar a mucha gente, pero te puedes excusar, no es un acto oficial. Un acto oficial igual tienes obligación de ir. Pero claro, una fiesta y siesta, como dicen en Francia de los españoles, estaban buscando pues la imagen, las fotos en el periódico. Como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Ha sido un acto muy imprudente porque España y los españoles estamos viviendo unas circunstancias muy especiales. Eso es lo que humilla a todos los que sufrimos. La pandemia, la duda por la cosa sanitaria y la duda por la cosa económica, que va a ser tremenda. Lo veremos en Pulso Económico dentro de un instante. Les recuerdo, el Club de Amigos de Intereconomía, ahí pueden ayudarnos a mantenernos firmes, a crecer y a poder ser su voz con más fuerza si es posible.
Nosotros vamos a poner todo el empeño, ya lo saben. Así es que ayúdenos, que esa es la mejor forma de ayudarse.